Buenas tardes a todos ustedes que en esta tarde sintonizan la Biblia 2010. Hoy seguimos con el video, el segundo, de que ahora vamos a hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, vamos a ver. Si nos vamos a el libro de Juan, en el primer capítulo vemos que él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo siempre ha existido y que sin él nada fue hecho. Entonces, Jesús siempre ha existido. El nombre Jesús significa Salvador y fue dado a Jesús cuando nació aquí en la tierra. Ahora, el nombre que él tenía en el cielo se llama Miguel, como nos dice en Apocalipsis 12, en el versículo 7, que el arcángel Miguel luchó contra Satanás y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, perdón, lucharon contra los ángeles caídos y Lucifer, y que ellos, los ángeles caídos, pues ya no tuvieron lugar en el cielo. Entonces vemos que su nombre en realidad en el cielo era Miguel. Ahora, ¿era Dios o no era Dios? Bueno, sabemos que Jesús era Dios, no porque haya podido pasar sin pecar, no, porque de él solamente brotaban cosas buenas, cosas positivas y brotaba amor, compasión, misericordia, bondad y todas esas cosas tan bonitas que solamente pueden venir de un corazón que esté lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que era 100% humano? Bueno, porque un Dios no llora, un Dios no tiene hambre, un Dios no le da sed um, y otras cosas más que al ser humano les pasa. Bueno, Jesús lloró. Nos dice la Biblia cuando Lázaro falleció que él se conmovió en su espíritu y lloró por la muerte de su querido amigo. Entonces ahí Jesús, teniendo una cercanía tan grande con esta otra persona que era Lázaro y que haya fallecido, él experimentó lo que nosotros de seres humanos experimentamos cuando un ser tan cercano a nosotros fallece. Entonces, esas cosas solamente las sentimos nosotros que somos humanos, ¿verdad? Entonces, Jesús eso sintió y lloró por su amigo. Entonces, ahí vemos eso, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él dijo que tenía sed. Y sed solamente tiene un ser humano o un ser creado, como nosotros que no podemos vivir sin agua. Entonces, si él no hubiera sido 100% humano a la vez, entonces no hubiera tenido sed y hubiera estado ahí muy tranquilo en la cruz. Sin embargo, él sufrió y llegó al punto de decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras solamente las dice un ser humano cuando nos sentimos acorralados por el enemigo. Nosotros sentimos que el Señor nos ha abandonado y le gritamos, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Ves? Entonces, esas palabras salieron de la boca de Jesús. Ahí nos da a entender que Él fue 100% humano, porque solamente un humano siente ese sentimiento de desolación. Entonces, vemos muchas otras características que nos dan a entender que Jesús fue 100% humano. Ahora, ¿por qué él pudo obrar todas las obras que hizo, resucitar muertos y todas estas cosas? ¿Por qué él pudo pasar por la vida sin pecar? Esta es la respuesta. Estar agarrado de la mano del Todopoderoso Dios las 24 horas de un día, los 7 días a la semana y los 365 días de un año. Ese es la clave. Esa es la clave por la cual Jesús hizo las maravillas que hizo y pasó por esta vida sin mancha de pecado. Porque una persona que está reguindada del poder de Dios no comete maldad. La maldad no le atrae. Sin embargo, obra cosas buenas. Esa era la clave de Jesús. Jesús no hacía algo, sino decía, Padre, Padre, tu voluntad. Padre, gracias porque me escuchaste. Siempre consultaba a su Padre Celestial antes de obrar. Y el Señor, por esa relación que tenían tan y tan constante, era una cosa que la misma persona se conocían tan y tan bien, entonces el Señor obraba por medio de él. Su poder podía pasar por Jesús hacia los demás, por esa comunicación. Vemos también
otros ejemplos, como fue Elías, como fue Enoch. Dice que andó Jesús con Enoch. ¿Fue con Enoch? Déjeme estar segura. En el libro de Génesis. Sí, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. En el 24 nos dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, imagínate que ese es un gran ejemplo de que nosotros podemos caminar con Dios sin mancha de pecado. Imagínense, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció. Entonces, eso es algo todo. No tengo palabras para explicarlo, pero sí te puedo decir que si Enoch lo hizo, si Jesús lo hizo, nosotros también podemos, solamente tenemos que estar, mira, empapados de esto, empaparnos nuestras vidas de la palabra del Señor y tener una comunicación constantemente con el Padre. Tú no tienes que ir al culto a orar, no tienes que ir donde el Papa, ni el cura, ni el ministro para confesarte, porque tienes una conexión directa hacia el Padre y tú puedes hablar con Él cuantas veces tú quieras. Entonces, eso se hace una gran amistad. Ya entonces se conocen tan bien que confían uno del otro. ¿Ves? Esa era ¿cómo se dice? La relación que tenía Jesús con Dios. Entonces, por eso es que él obró las cosas que obró. No es que porque era Dios no pecó. No, 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 no. Porque si vemos aquí, también nos dice la palabra del Señor en los primeros libros del Nuevo Testamento, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan casi nos habla de lo mismo, nos dice que Satanás se llevó a Jesús hasta dónde? Hasta la arriba del templo, hasta allá arriba. ¿Cómo llegó Jesús desde donde estaba hasta allá arriba? Eso es algo que nos pone a pensar. Eso solamente le pasa a un ser humano. Solamente nos pasa a nosotros. De repente estamos medio despistados y Satanás nos va guiando. ¡Ah! De repente abrimos los ojos y decimos como Jesús dijo, a tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¡Fua! Entonces, vemos muchas características de Jesús que nos da a entender que Él fue 100% humano, porque solamente un humano puede sentir esas cosas que Él sintió. Pero también fue 100% Dios porque Él venía desde lo alto y tenía en su corazón cosas buenas que brotaban de Él. Entonces, el mal a Él no le atraía como nos atrae a nosotros. No le atrae las cosas que a nosotros en el mundo nos atrae y que son continuas al mal, no nos hace nada bien. Ahí es que nos damos cuenta que también fue 100% Dios, pero que nunca usó el poder que venía de lo alto para su propio bien. Nunca, porque si no hubiera convertido los panes, las piedras en pan. O si se hubiera aventado de allá porque él quería darle a ver a Lucifer que Dios iba a mandar a los ángeles, ¿ves? Entonces, en realidad, el Señor nunca usó el poder que viene de lo alto por esa comunión con Dios para su propio bien. Siempre primero consultó al Padre y siempre le dio la gloria al Padre. Ni a él mismo, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno y es solo Dios. Esas son cosas que nos da a entender que él sí fue 100% humano y también fue 100% Dios. ¿Ves? Pero nunca pienses que la razón por la cual hizo las cosas que hizo y pasó por esta vida sin mancha de pecado fue porque era Dios. No, porque no era Dios. Y dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Elías también. Entonces, podemos entender aquí que en realidad el ser humano, si tiene una comunicación directa con el Padre Celestial todo el tiempo, entonces lo llega a conocer, se llegan a ser mejores amigos. Y Dios puede ya obrar a través de esa persona y reflejar al mundo. Y esa persona le puede dar siempre la gloria y la honra a Dios. Entonces Jesús siempre ha existido,
sí fue Dios, sí fue hombre. Entonces, la próxima pregunta es que si el Espíritu Santo, Dios y Jesús son la misma persona. Bueno, aquí está la ¿cómo se dice? Ok, se los voy una gráfica imaginaria, se me fue la palabra, es esta. Tenemos trillizos, 3 bebés, nacieron el mismo día. Los 3 son igualitos, igualitos, las mismas características. Cuando crecen, esos nenes les gusta la misma comida, ven los mismos programas, le gustan las mismas chicas, tienen los mismos gustos, tienen los mismos sentir y pensar. Son 3 personas diferentes. Uno se llama Juan, uno se llama Pedro, otro se llama Elías. Pero esos 3 muchachos les gustan las mismas cosas y piensan lo mismo y les gusta lo mismo. Si aquel se cae, aquel le duele. Si este llora, aquel llora también. Ahí está la relación entre Dios, el Espíritu Santo y Jesús, o el arcángel Miguel. Son como si fueran trillizos, la Trinidad, 3 personas. Esas 3 personas piensan lo mismo, sienten lo mismo, obran lo mismo y ninguna hace algo sin que la otra esté de acuerdo. Los 3 tienen la misma idea, el mismo sentir y el mismo pensar, aunque son 3 personas diferentes y tienen 3 cargos diferentes. Dios es la cabeza. Jesús o el arcángel Miguel es el intercedor, el que murió por nosotros. El Espíritu Santo es el que se encarga de ir y tocar tu puerta, tocar tu corazón y tu mente, hablarte al oído como tu conciencia. Esos son los trabajos de las 3 personas que componen la Trinidad y que los 3 no hacen algo sin que el otro no esté de acuerdo. Así de sencillo. Y si no lo entiendes, bueno, vuelvo a repetir, hay muchas cosas que el ser humano no entiende. Que entonces tienes que empezar a preparar tu vida para encontrarte ese día con Dios. Cuando Dios venga en la nube de los cielos, venga Jesús y nosotros, Dios lo permita y estemos en esa lista y seremos arrebatados, estaremos un día en la mesa en la cena del Cordero. Ahí podrás preguntarle todas esas preguntas que estás aquí rompiéndote la cabeza y nadie te las explica. Bueno, ahí se las vas a preguntar. Así que ahorita prepárate para que cuando ese día llegue tú estés ahí presente y puedas preguntarle a Dios todas esas preguntas que yo no te puedo responder. Dios te bendiga, estudia la palabra del Señor y ante todo pide la guía del Espíritu Santo porque Él es el que te va a responder a muchas preguntas de las que tú tienes. El resto, Dios se encargará cuando llegues allá arriba. Dios te bendiga.